creo que lo primero por donde debemos partir es por hacer ciertas aclaraciones acerca de lo que implica hablar de un personaje, ¿no? Y hacer distinciones entre el personaje y la persona. Entonces, lo primero, yo quiero mostrarles, les estaba hablando de la presentación porque esta presentación tiene unas características. Esta presentación, digamos que he tratado de que quede lo más ambientada posible, hasta donde resultó posible, por supuesto, pero quiero que por favor, si en un momento dado les interesa, pues yo con todo gusto se las puedo compartir. Les vamos a empezar primero con lo que implica hablar de un personaje, ¿listo? Pero sobre todo, hacer una distinción entre el personaje y la persona. Quiero hacer esa distinción por una razón, porque uno incide en el otro, pero son, por supuesto, totalmente diferentes. ¿Listo? Los personajes hacen parte de lo que uno construye con palabras. Es decir, cuando hablamos de personaje de entrada, lo que tenemos que tener claro es que estamos hablando del mundo de lo que ha sido construido o elaborado gracias a signos, gracias a palabras o gracias a imágenes, porque recordemos que, por ejemplo, a propósito de lo que señalaba Juan Sebastián, él como ingeniero multimedia, en un momento dado también él se tendrá que pensar no solamente el personaje en términos lingüísticos, es decir, cómo se construye un personaje con palabras, sino también cómo se construye un personaje a nivel gráfico. ¿Cómo se construye un personaje a nivel gráfico? Pues resulta que los personajes los podemos, por supuesto, construir con palabras, pero también con otras formas de significación, es decir, con otras maneras de expresarlos. Pueden ser imágenes en un momento dado, ¿ya? O pueden ser palabras, o incluso en un momento dado yo después no creo que alcance ahorita, pero yo les podría mostrar a varios artistas checos que usan otras maneras para construir personajes. Por ejemplo, en vez de usar textos y usar incluso herramientas digitales, usan la arena. Con la arena construyen personajes, no solamente a nivel morfológico, su forma física, sino dándoles unas características a esos personajes. ¿Listo? Bueno, entonces les decía, primero el personaje está formado por palabras. En este caso, porque estamos hablando de un personaje de pronto literario. Sin embargo, podemos pensar en personajes también, por ejemplo, gráficos, personajes gráficos como en las novelas gráficas. Entonces tenemos un personaje que se construye con imágenes. La imagen nos ayuda a construir el personaje. ¿Listo? Mientras que la persona claramente digamos, refiere a el sujeto de carne y hueso. Es decir, tiene que ver con el mundo empírico, el mundo de lo real. Las personas estamos en el mundo real. Los personajes están en el mundo de la ficción, dicen algunos autores. Están en la ficción, están allí. Han sido construidos por alguien del mundo empírico, por alguien real, y está en el mundo de lo ficticio. ¿Listo? Entonces el personaje hace parte de la ficción. Ahora, en tanto hace parte de la ficción y en tanto hace parte de los textos, están los textos, eso sí, los personajes tienen que darnos una ilusión, una gran relación, una gran ilusión de que lo que estamos leyendo o viendo es muy real. Por eso la importancia del personaje. Es decir, porque el personaje se tiene que parecer a la persona, pero claramente no es la persona porque no está vivo, no es un ente, no existe como ser vivo, pero sí existe en el mundo de la palabra o en el mundo de la imagen. ¿Y eso qué significa? Pues que lo tenemos que construir de manera tal en que sea muy real en la ficción, sea creíble en la ficción. Así de sencillo. Entonces, eso no lo vayamos a olvidar. Y por supuesto, para eso tenemos que tener en cuenta una serie de técnicas que nos proponen algunos autores. ¿Para qué? Para que cuando los vayamos a construir, pues estos se parezcan más a las personas. Por eso, si ustedes me permiten, allí les voy dando como pequeñas estrategias. Número uno, nunca olviden algo que plantea un autor que yo les recomendaría mucho, les recomiendo realmente mucho, que es Fernando Vázquez. Y él tiene como una serie de antologías de textos de diferente tipo. Y en una de ellas particularmente, él habla de todas las estrategias que llevan a cabo los grandes autores.
para construir sus personajes, sus historias, sus narraciones. El primer consejo que yo les quiero dar es, hagan algo que hace, que aún está vivo, Mario Vargas Llosa. Y lo hacía también un escritor que era R.H. Moreno Durán. No sé si los han tenido oportunidad de leer. Pero lo importante de ello es que ellos tenían una gran capacidad de observación. Hay algo que hace Mario Vargas Llosa y él dice que es un ritual para él y consiste en que él sale muy temprano en la mañana, él toma un café, él va como a ciertos lugares que le gustan mucho. Recuerden que Mario Vargas Llosa ha sido como un dandy, él ha viajado por diferentes partes del mundo. Y a él le gusta sentarse a tomar un café o estar en cierto lugar y observar a la gente. ¿Por qué observar a la gente? Justamente porque las personas, los sujetos, los seres humanos de carne y hueso, son los que le permiten a él la construcción de sus personajes, o por lo menos le dan ideas, señales de cómo podría edificar a ese personaje. No olviden siempre ser muy observadores. Esa es una estrategia fundamental en la escritura, observar. ¿Por qué? Porque estamos hablando es de construir y para construir no nos tenemos que inventar el mundo. Tenemos es que partir de nuestro mundo y rediseñarlo. Tenemos que partir de nuestra realidad. Entonces, primer consejo, observen a las personas. Porque las personas, recuerden, son el germen, la base de los personajes. Solo que los personajes van a ser creados por ustedes, pero ustedes necesitan conocer cómo se comportan, actúan, cómo hacen las personas para poder sacar provecho de él. ¿Listo? No lo vayan a olvidar. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de, sí, ¿qué voy a tener en cuenta para construirlo? Repito, esto voy a tratar de hacerlo más a manera de estrategias, de recomendaciones que les quiero presentar y que por supuesto podemos ir dialogando. ¿Listo? Poco a poco, vamos a irlo construyendo. Bueno, igual yo les voy a estar preguntando para ver cómo les ha ido, qué están haciendo. ¿Ya? Bueno, miren, lo primero, un elemento clave en un personaje tiene que ver con su apariencia. No lo vayan a olvidar. Cuando vayan a diseñar un personaje, piensen siempre en cómo es ese personaje. ¿Cómo es? Hay un libro que habla de los rituales de los escritores del siglo XV, XVI, en fin, es un libro muy bueno, muy bueno. Y resulta que en ese libro, yo simplemente lo voy comentando, no quiero como aglomerarlos de bibliografía, ese no es mi propósito, pero bueno, por eso no les he mencionado tanto autores, pero quiero mencionarles este así muy brevemente. Eh, Ese libro tiene una particularidad y es que en ese libro se habla de lo que hacía Honoré de Balzac. No sé si ustedes han tenido oportunidad de escucharlo. Ese fue un gran escritor de la novela realista. Eso hace parte del siglo XIX, francés. Y él tenía una estrategia muy particular. Cuando él iba a construir un personaje, él se pensaba su personaje y le pedía a alguien que le construyera algo así como un muñeco. Imagínense un pequeño muñeco. Ya obviamente los muñecos ya existían en aquel entonces, pero él mandaba a hacer ese muñeco con ciertas características. ¿Por qué? Porque este muñeco particularmente tenía que parecerse a eso que él tenía en su mente. Pero además de que lo mandaba a hacer, lo mandaba a vestir. Imagínense, o sea, lo mandaba a diseñar morfológicamente, pero también a vestirlo, a colocarle unas vestimentas. ¿Para qué? Para siempre tener conciencia de cómo era el personaje. Y cuando él ya los tenía todos diseñados, él colocaba los personajes frente a una gran mesa, hagan de cuenta un gran escritorio, como un escritorio gerencial, colocaba los personajes uno frente al otro, y él empezaba a mirar exactamente esos personajes vestidos, y a partir de allí empezaba a darse cuenta de cómo podía empezar a generar acciones entre ellos. Y claro,
la vestimenta para él era importante porque la forma como se ve el personaje también está marcando parte de su carácter, parte de su personalidad. Entonces, un primer consejo que yo les daría, o más bien, un segundo consejo que yo les daría, porque el primero fue, sean observadores. El segundo consejo que yo les doy, la segunda recomendación es que cuando vayan a construir sus personajes, piensen con mucho cuidado en eso que aparece allí en esa diapositiva que les tengo compartida. En su figura física, recuerden que la figura física, la manera física del personaje, le da ciertas características. No es lo mismo hacer un personaje obeso, con sobrepeso, a uno delgado. ¿Por qué? Porque eso hace que, por ejemplo, los movimientos puedan tener diferencias. No es lo mismo hacer un hombre que una mujer, porque claramente cada uno en su género tiene características particulares. Pero también entra la vestimenta. Recordemos que de la manera como lo vistamos, como embistamos, voy a tomar esa palabra del francés, embestir, o sea, llenarlo. En este caso de llenarlo de un ropaje. De la manera como lo embistamos, los vestidos que le pongamos, pues inmediatamente el personaje tiene características particulares. Piensen en esto, piensen en este detalle. ¿Cómo reacciona usted en la calle cuando ve una persona de saco y corbata a las 9 de la noche a más o menos unos 10 metros? ¿Y cómo reacciona usted cuando ve a una persona cuya vestimenta está mucho más desgastada y además no se le ve, pues digamos, como una gran vestimenta, una gran ropa, sino que está desbaratada, bajada? La reacción psicológica del sujeto que observa es totalmente diferente. Entonces no vaya a perder de vista nunca que la forma como viste usted al personaje marca también cómo actúa ese personaje de algún modo. De igual manera, no pierda de vista sus movimientos. O sea, los movimientos del personaje van de la mano de la vestimenta, pero también van de la mano de la figura física. ¿Cómo se mueve el personaje? Por ejemplo, hay personajes clásicos que tienen movimientos muy particulares, como por ejemplo, si ustedes han leído Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, yo no sé si ustedes han visto que justo en la taberna, cuando los personajes se están departiendo, hay un momento en donde llega un personaje que viene con una pata de palo. Entonces, claro, el hecho de que el personaje tenga una pata de palo, que ya tiene que ver con que en su figura física ya hay una alteración física, porque tiene una amputación, hace también que él se mueva de cierto modo. Y el golpeteo de la pata de palo en el piso, cuando se escucha su llegada, es clave para generar esa atmósfera de misterio que se realiza en la primera parte del libro. Entonces miren que eso es importantísimo. Por eso el movimiento físico empieza a cumplir un papel fundamental a la hora de construir los personajes. Y sus rasgos repetidos. Los rasgos repetidos son esas como esas acciones que el sujeto tiende a reiterar, a hacer de manera constante y que a veces en un momento dado no controla. Eso puede ser, por ejemplo, como en el caso de los tic, cuando el personaje tiene un tic que siempre hace lo mismo, ¿ya? De cierta manera, o siempre actúa del mismo modo frente a ciertas acciones. ¿Y eso qué hace? Que le dé un carácter, que le dé unas características, que le dé como unas características en la personalidad, en la manera como él está. ¿Listo? Entonces, eso no lo vayan a olvidar. ¿Por qué? Porque esos elementos les van a ayudar a construir sus personajes. Se los tienen que pensar. Es más, yo les diría, por eso, dentro de ese segundo gran consejo, ¿ya? Y es pensarse con cuidado siempre el personaje en estos términos. ¿Por qué? Porque recuerden, eso incide en lo que él haga dentro de su narración. Si ustedes no logran que esas características incidan en la narración, su personaje no es creíble. Por eso, recuerden, hay que tratar de que el personaje se parezca a la persona. Entonces, si en la realidad pasan ciertas cosas, hay que tratar de que nuestra creación, nuestro texto, nuestra novela, nuestro cuento, lo que hagamos,
en construcción de personaje se parezca a esa realidad. Bueno, ¿cómo vamos allí? ¿Cómo lo ven? ¿Está muy claro? ¿Está confuso? ¿Cómo lo ven? A mí me parece muy claro. Y ¿Sí? justamente eso es lo que a mí me divertía más cuando creé los personajes. ¿Sí? Eh, que también era ese tema de que también me tocaba mirar el contexto del que venían y todo para poder darles el físico y los manerismos y todo eso. Perfecto, muy bien, muy bien. Exacto. Gabriela, ¿tú cómo lo ves? No, todo claro. No Sí, sabía que el personaje tuviera como tanta importancia, ¿no? Desconocía eso. enorme, enorme. Te vas a dar cuenta que tiene una enorme importancia. Enorme. Yo le daba como, creí que los hechos eran más importantes, lo que pasaba a su Perfecto. alrededor y no el personaje mismo. Muy bien. Pues mira, gracias por decirlo, porque tú estás planteando algo importante. Los hechos, o sea, ¿quiénes hacen los hechos? Pues los hechos están compuestos de acciones y parte esencial de las acciones son los personajes. Es decir, no podemos pensar acciones sin personajes, porque voy a tomar un elemento importantísimo, importantísimo, de acuerdo con Aristóteles. O sea, digamos como con la estructura canónica de la unidad de la trama. Disculpen, si estoy hablando muchas cosas que se tornan confusas, me dicen. ¿Listo? De acuerdo con Aristóteles, un elemento clave en la creación de la trama es la historia, tiene que ver con qué? El personaje, la acción y el espacio. O sea, usted necesita esa unidad. Esos elementos tienen que estar allí. Entonces, uno nunca puede perder de vista siempre que cuando vamos a construir acciones, necesitamos pensar personajes. Y que toda narración es narración en la medida en que hay acciones. Y si hay acciones, tienen que haber personajes. Porque si no hay personajes en la acción, no hay narración. Así de simple. Se necesitan acciones, se necesitan personajes. Por eso, es más, cuando uno cuenta algo, usted cuenta en lo que alguien hace. Piensa en eso, piensa en esa realidad de nuestra vida cotidiana. Cuando yo cuento algo, ve, mira lo que pasó en la calle, tenemos el espacio. ¿Qué pasó? Resulta que una chica ya arrancó, ¿sí ve? O sea, uno arranca inmediatamente con una persona. En este caso, ya esa persona pasó a ser personaje. ¿Por qué personaje? Pues porque está en una historia, estás contando una historia. Esa no es la persona, ese es el personaje que has construido. Recuerden eso. Cuando yo le cuento algo a alguien, yo estoy hablando de un personaje ya. No es la persona. ¿Por qué? Porque la persona es de carne y hueso. Recuerden, es un personaje, sencillamente porque ya lo construí con palabras. Entonces, si yo empiezo a contar algo que alguien hizo, eso que esa persona hizo, en esa narración, lo hace ser un personaje. Así de sencillo. Y recuerden, esto no es para poner en duda, pues, ontológicamente, o sea, que esa persona no existe, no, obviamente existe. Si ustedes van a contarme lo que hace su mamá, su papá, sus hermanos en casa, ustedes me están hablando de personajes, por supuesto, que han sido construidos como reflejo de las personas de donde derivaron, claro, pero estamos en el terreno de la narración. ¿Listo? Entonces, no lo vayan a olvidar. Por eso, importantísimo cómo la apariencia que le demos al personaje. Observen esto. Aquí les he puesto un fragmento de una historia. Voy a colocarles pequeños fragmentos para que ustedes noten allí rasgos para no olvidar. Miren lo que dice allí. La noticia se extendió rápidamente por toda la comarca y al día siguiente se presentó un hombre flaco y de ojos grandes. Flaco y de ojos grandes. ¿Listo? Estamos en una comarca. Se presentó un hombre flaco y de ojos grandes, que tan solo llevaba un saco al hombro y una flauta en la mano derecha. Un saco al hombro y una flauta en la mano derecha. Ahora observen lo siguiente. En este caso, el narrador nos está centrando la mirada en que estamos en un espacio que es una comarca. Algo ha pasado. ¿Por qué? Porque dice la noticia se extendió. ¿Qué noticia? No lo sabemos. Pero ya, pues, digamos, van teniendo indicios. ¿Listo?
Ahora, se ha extendido la noticia digamos, por fuera de la comarca, por toda la comarca. Se ha presentado un hombre flaco y de ojos grandes, que solo lleva un saco al hombro y una flauta en la mano derecha. Pero miren, lleva un saco y una flauta. Un saco y una flauta, que son los que necesita para el trabajo que va a hacer. ¿Sí saben de qué historia les estoy hablando o no? ¿Alguien se ubica? ¿El domador de ratas era? El flautista, ese sería el flautista de... ¿Sí lo han escuchado? Sí, era un flautista que tocaba y sacaba las ratas. Muy bien. El flautista de Hamelin. Miren el flautista de Hamelin. Estoy tomando entonces un hombre flaco, delgado, que lleva un saco y una flauta. ¿Listo? Saco, flauta, flaco y de ojos grandes. ¿Ya? De ojos grandes. Listo. Y este hombre, miren lo que va a hacer. Él dice, Señor, vengo a ayudarle, yo limpiaré esta ciudad de ratones y todo volverá a la normalidad. Por supuesto, ya empezamos a notar algo. Número uno, este hombre claramente, al tener una flauta y al tener un saco, es porque claramente él usa la flauta y el saco. Y miren que la flauta, el hecho de tenerla, ya le da un carácter a él, porque lo hace ser un flautista. Claro, no ha tocado aún la flauta, pero por lo menos ya nos da indicios de que seguramente hará algo con ella. Y más adelante lo comprobamos cuando dice, sin esperar ni un minuto más, se dio la vuelta y comenzó a tocar la flauta. ¿Sí ven? Miren cómo un objeto como una flauta inmediatamente ya le da un carácter a este sujeto y lo coloca en cierto lugar. Y claro, de fondo está, no nos describen, por ejemplo, cómo está vestido. No nos dijeron todo. Y ese es un elemento importante. ¿Por qué? Porque recuerden algo. Yo todo no lo digo. Yo tengo que escoger. Por eso cuando yo construyo un personaje, yo siempre pienso en qué voy a focalizar mi descripción, mi construcción de personaje. En este caso, el narrador está centrándose en el hecho de que el hombre tiene unas características físicas, es lo que uno llama prosopografía, o sea, la característica física. ¿Cómo es él físicamente? Flaco y ojos grandes. Flaco será porque no se alimenta mucho, porque come poco, no lo sabemos. Ojos grandes, ¿por qué hablar solo de los ojos y no hablo del cabello? No nos dice más. Quizás porque sí puede ver las ratas con cuidado, no sé, posiblemente. Y tiene un saco y tiene una flauta. Miren que ahí ya nos estamos dando cuenta de algo en la construcción. Eso va a ser clave. ¿Listo? Por lo tanto, no olviden la importancia de la apariencia. El otro punto tiene que ver con la influencia del escenario y el ambiente. A propósito de algo que estaba diciendo Gabriela, que no se daba cuenta de la importancia de pronto no había caído en la cuenta de la importancia que podía tener el personaje en una historia. Bueno, resulta que cuando uno construye el personaje, nunca puede dejar de ver que hay una relación entre el personaje y el escenario en donde está. O sea, donde está el personaje. Si el personaje está en cierto espacio, asimismo, el personaje actúa en ese espacio. Piensen en ustedes, piensen en las personas. Eh, Piensen en cómo se comporta usted en un espacio formal. O sea, si usted va, por ejemplo, a una fiesta muy formal donde hay que ir con traje de etiqueta, ¿cómo se comporta usted en una fiesta donde hay que ir con traje de etiqueta? Voy a tomar un caso muy concreto, miren. Perdón, todos ustedes recuerdan y seguramente lo deben recordar, porque fue mediáticamente bastante divulgado. Lo que aconteció en los Oscar. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué pasó? Que Will Smith abofeteó al presentador. Muy bien. Y claro, si ustedes notan, un actor, en este caso una persona, Will Smith, en medio de un espacio tan formal, tan organizado de cierta manera, este hombre, cuando la gente lo ve pararse, ponerse de pie,
y dirigirse al escenario junto al otro presentador, creo que la gente lo que menos esperaba era que de la nada él reaccionara de ese modo. O sea, de pronto la gente esperaba quizás una continuidad de la broma que él estaba haciendo, bueno, que el presentador dice que estaba haciendo, o que él hacía parte del show, de algún tipo de show que se había previamente organizado. Pero de pronto vemos que en medio de ese escenario y de ese ambiente formal, este hombre llega y le da una bofetada, retorna a su puesto y le empieza a decir una serie de palabras como de cállese y bueno, deje de decir lo que está diciendo, en fin. Si ustedes observan allí, ahí estamos viendo de cómo los escenarios hacen que nos comportemos de cierto modo y eso no lo vayamos a olvidar a la hora de pensar nuestros personajes. Un personaje depende del espacio en donde está. Por eso la unidad de la trama de Aristóteles, personaje, tiempo y espacio. El espacio es clave a la hora de construir el personaje. O sea, usted tiene que pensar siempre la relación entre su personaje y el espacio. Si usted está en cierto espacio, en ese espacio se darán ciertas condiciones para que el personaje actúe de ciertas maneras, para que se comporte de ciertas maneras. Pero también obviamente eso va a incidir en sus apariencias, en sus maneras de vestirse, por ejemplo. ¿Ya? Yo les decía, por ejemplo, contándoles ese pequeño fragmento de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, lo que acontecía en una taberna. Claro, estamos en una taberna, pero es que es una taberna del siglo, a ver, pensemos, eso es el siglo XVIII. Es la época en donde todavía hay esta, digamos, todo esto que tiene que ver con los corsarios, donde hay piratas, se habla de la piratería, en fin. Y resulta que, y recordemos que eso es un hecho histórico, ¿no? La piratería no es algo inventado, eso ha existido. Lo que pasa es que Robert Louis Stevenson lo convirtió en un libro muy afamado. Y resulta que cuando estamos hablando de una taberna donde se consume licor, eso tiene unas condiciones particulares. Y claro, los que están allí se comportan de cierta manera. De cierta manera, que es más, si ustedes notan, si ustedes miran el personaje de Jim en la Isla del Tesoro, ustedes se dan cuenta que lo que él quiere es salir de la taberna justamente porque la mamá ha tenido que abrir la taberna y lidiar con la taberna debido a la muerte del padre de Jim, el esposo de su padre. Entonces, si ustedes observan, ahí nos están ya constituyendo a un personaje con unas características. Por eso el escenario es clave y lo que bien dice aquí, la descripción de los alrededores es necesaria cuando en la trama de nuestro relato figuran mutuas influencias entre personajes y ambiente. Claro, en ocasiones lo hay, en ocasiones no lo hay. ¿Hay mutuas influencias? Sí, uno influye en el otro. ¿Listo? Y de igual manera, según cómo reaccione ante el mundo que lo rodea, surgirá el carácter distintivo de un personaje con sus esperanzas y desesperanzas. El ejemplo que les acababa de dar de Will Smith. Según cómo reaccione ante el mundo que lo rodea. ¿Qué mundo lo rodeaba? El mundo del jet set, el mundo de las personas que se supone son ganadores de Óscares o están próximos a ganarlo, donde son grandes artistas, según pues el consumo masivo mediático, en fin. Y resulta que pues uno esperaría que en ese espacio él actúe de cierta manera, pero allí ocurre algo. Mire que reaccionó de forma imprevista frente a ese mundo. Y esa reacción, ¿qué le generó? Que la gente inmediatamente lo juzgara, lo evaluara negativamente por haber roto las características de ese espacio en términos comportamentales, en la manera como nos comportamos. ¿Listo? Bueno, no sé, perdón, voy muy cansón, estoy muy cansón, me cuentan. Profe, mira que lo que nos estás diciendo a las personas y todo me recuerda a algo que se llama la comedia del arte. ¿Sí lo conoces? Sí, sí, De categorizar los personajes de cierta forma y ya la gente reconoce el tipo de acción que van a hacer en base a eso. exactamente, exactamente. Tienes toda la razón. O sea, ya de alguna manera eso ya nos proyecta. Hay algo
aparece a propósito de la referencia que haces en un texto de Vladimir Prop en la morfología del cuento. Y es que él decía que, claro, ya la forma, las características del personaje ya le dan una función y esa función nos indica cómo va a reaccionar. O sea, cómo sería su reacción y su acción, cómo va a actuar. Entonces, eso es fundamental. Por eso hay una relación muy fuerte, muy fuerte. Y muy importante, que el espacio, que a veces parece insignificante, no lo es. Por eso cuando ustedes veían, ahora con el pequeño ejemplo de un flautista en una comarca, claro, una comarca, ratones, un flautista, la saca, es flaco, eso tiene como cierta lógica. Hay como una lógica de mundo. Voy a decir de esta manera, hay una ilusión de mundo, que es un término que usa Humberto Eco, ilusión de mundo, una ilusión referencial. O sea, la sensación de que cuando yo estoy leyendo algo que puede pasar. Es la sensación de que algo puede pasar. Y eso es lo que uno llama un pacto ficcional, ¿no? Es más o menos para que me entiendan, es como cuando ustedes se sientan a ver una película de héroes y en medio de la ficción que claramente no va a ocurrir, allá es creíble y por lo tanto es posible. O sea, si usted se sienta a ver Avengers y ve cosas que están en ese universo es posible. Por eso se llama el universo Marvel. Allá eso es posible. Y allá eso es creíble. Y allá usted se sumerge. Y por lo tanto, lo que está en ese orden de ideas es válido. Otra cosa sería que le rompan eso. Si se lo rompen inmediatamente, a usted le genera digamos, ruptura de la ilusión referencial y usted dice, no, eso no es posible. Claro. O sea, ¿cómo es posible que Superman vuele? Pues allí vuela. Y obviamente cuando usted se sienta a verlo, usted llega a hacer un pacto ficcional y usted tiene que creer que él va a volar. Y por supuesto, si usted espera encontrar algo diferente, pues entonces no vaya a ver esa película, porque claramente él tiene que volar allí. Punto, eso es todo. Entonces, nunca olvidemos la importancia de esos elementos en la construcción del personaje, en este caso el espacio. Miren la importancia del espacio. Es más, observen, ahora que mencionaba a Clark Kent, Superman, observen que cuando él llega, supuestamente llega a la Tierra, llega a una granja y eso le da unas características. Yo no sé si ustedes notan que cada vez que a Clark, a Superman lo muestran, a él lo muestran siempre como un sujeto tímido, o sea, como nacido de la granja, porque él no es citadino, él nace en una granja, o más que nacer, se cría en una granja, porque en realidad él es de otro planeta, pero miren que tiene unas condiciones muy particulares, porque el espacio lo ha hecho tener características particulares en el personaje, pero como él tiene un desdoblamiento, o sea, él tiene un alter ego, Superman en este caso, ¿ya? Se presenta eso. Gabriela, ¿cómo va todo? Todo claro. Todo cool. ¿Va claro o no? Sí, señor. Mm, Está muy aburrido, Gabriela, no, dime la verdad. No, 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 está bien. ¿Sí? Ah, bueno, Sí, señor. perfecto. No te preocupes. Bueno, vamos a hablar de otro aspecto importante. O sea, aquí voy con ya tercer, no, este sería el cuarto, el tercer consejo, sí, el tercero, creo que sería el tercero. Y es el modo de hablar. El modo en que habla un personaje ayuda a caracterizarlo, ayuda a construirlo. El modo en que habla me ayuda a construirlo. No lo vayan a olvidar. Pensemos en nuestra realidad. Cuando escuchamos a las personas hablar, de acuerdo a cómo hablen, a veces las juzgamos. Piensen en, a propósito, porque ambos son estudiantes universitarios, piensen en cuando uno está supongan que ustedes acaban de llegar al aula de clases, la primera clase, y ustedes observan que el profesor o la profesora empieza a hablarles de manera coloquial. Miren que eso le da una característica particular, le da una condición particular a su personalidad. Si él Pero mira, empieza, dime, lo que tú dices de la forma de hablar del personaje, ¿sí?
hace poco yo me estaba leyendo un libro de Stephen King que se llama The Running Man Ujú. y me pareció curioso, por ejemplo, una escena en la que el protagonista estaba en una casa con unas personas que venían de un lugar humilde Sí, y los personajes cuando hablaban, el libro en cierto punto dejó de decir quién estaba hablando. O sea, ya estaban hablando y ya el libro dejó de explicar quién hablaba, quién era el que estaba hablando en el eso. momento. Pero aún Muy así yo bien. seguía entendiendo quién era quién. Exactamente, Juan Sebastián, eso que tú acabas de señalar es importantísimo, porque el personaje se ha logrado construir de una manera, digamos, también estructurada, que aun cuando no tengamos marcas en el texto, ya sea lingüísticas, como cuando el narrador habla y cede la palabra y uno sabe que el narrador está cediendo la palabra, o hay marcas gráficas, como por ejemplo los guiones, cuando hay guiones que eso nos está indicando un diálogo. Pese a que eso no esté, podemos identificar al personaje porque el personaje tiene características en su habla que lo hacen ser singularmente fácil de identificar. Es decir, podemos establecer quién es gracias a la manera en que habla. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque ese es un rasgo de nuestra cotidianidad. Recordemos, los personajes se basan en las personas. De acuerdo a cómo hablan las personas, construimos a los personajes. Piensen en una persona, voy a pensar en novela costumbrista. Cuando usted mira novela donde nos hablan de las costumbres de ciertas partes, por ejemplo en Colombia, de la costa, o incluso si ustedes han tenido oportunidad de leer obras como las de Andrés Caicedo y todo ese boom, o novela sicaresca. Ve, aquí acabo de colocar un fragmento de novela sicaresca que es de Jorge Franco, Rosario Tijeras. Ustedes se dan cuenta de que el personaje habla de cierto modo porque es que partamos de algo. Primero, el personaje hace parte de un mundo particular. Recordemos que Rosario Tijeras, en este caso, que es lo que estoy mostrándoles aquí, hace parte de un mundo particular, de cierta comuna, de cierta parte. Entonces, las personas de ciertas características sociales tienen unas formas de habla muy particulares, que está muy ligado a lo que digamos, se ha conocido como parlache, esa forma coloquial, ese registro coloquial que tienen los personajes y que nos permite a nosotros identificar que hacen parte de cierto lugar, que tienen cierta condición social. Por eso cuando ustedes vayan a construir un personaje, su personaje, tienen que pensar muy bien la manera, el modo en que él va a hablar, porque eso finalmente nos ayuda a darnos cuenta cómo es el personaje, porque eso lo está constituyendo. Por lo tanto, ese otro gran consejo, que en realidad sería el cuarto, porque ahora veo la cuenta, sería el modo de hablar. Entonces, recordemos, primero, ser muy observadores, porque la observación de las personas nos ayuda a construir los personajes. Número uno, como estrategia. Número uno, la apariencia del personaje como estrategia. Entonces, ese sería el segundo gran consejo. Pensar muy bien la apariencia. El tercer gran consejo, el espacio, el ambiente, el escenario. Lo necesitan porque eso ayuda a consolidar, a construir al personaje y lo hace actuar de cierto modo. Y en esa misma línea está, cuarto gran consejo, el modo de hablar. ¿Cómo habla el personaje? ¿Cómo habla con los otros? Eso es importante. Aquí está un fragmento de Rosario Tijeras. Miren, como mucho ofrecía una sonrisa de esas que alumbran en la oscuridad. Por Dios, Rosario, ¿cuántos dientes tenés? Miren la forma de hablar. ¿Cuántos dientes tenés? Otra cosa que nunca supimos fue su edad. Cuando la conocimos, cuando la conoció Emilio, tenía 18. Yo la vi por primera vez a los pocos meses, 2 o 3, y me dijo que tenía 20. Después le oímos decir que 22, que 25, después otra vez que 18. Y así se la pasaba, cambiando de edad como de ropa, como de amantes. ¿Cuántos años tenés, Rosario?
¿Cuántos me pones? Como unos 20. Eso tengo. Entonces, miren cómo está hablando, cómo hablan ellos, esas formas de decir, donde hacen flexiones a los verbos, pones todo como hablando, digamos, con palabras agudas, o sea, la fuerza está al final. Observen eso. ¿Cuántos dientes tenés? Y eso hace parte de la coloquialidad. Una jerga muy informal que hace que yo, de entrada, cuando vea al personaje, ya empiece a ver, este personaje tiene que tener ciertas características, ¿ya? Que puede estar muy relacionado con su edad, ella es joven, pero también está relacionada con su espacio, donde vive. Perfecto, Gabriela, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo lo ves? ¿Sí está claro para ti? Sí, señor, lo del diálogo realista sí lo tenía más presente. Perfecto. ¿Y si te está sirviendo? Cuéntame. Sí, sí, señor. Bueno, me Y me dices llevo una cualquier cosa. decepción porque con el cuento que participé omití algunos consejos, pero Dale. Y puedes hablar más cerquita, es que me parece que estás en la costa, te volviste a ir. ah, ya, ¿y se escucha Ya, mejor? eso. Sí, ¿qué me decías la última parte? Perdón, Gabriela. Ah, que un poco decepcionada porque en el cuento con el que participé, pues me Sí. faltaron algunos como de estos consejos, pero ya para la próxima. Ah, claro, claro, Gabriela. Ahí te vas dando cuenta y vas descubriendo cada vez más cosas. Importante. Además, porque esos elementos uno los va descubriendo con el paso del tiempo. Créeme que sí. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con el otro. Miren, gustos, preferencias, inclinaciones. Esto es importantísimo. Recordemos algo. Lo que al personaje le guste, ¿ya? O las inclinaciones que tenga, también está caracterizando al personaje. Las inclinaciones que tenga. Entonces, por ejemplo, no, que al personaje le gustan ciertas cosas. Perfecto, eso está diciendo algo del personaje. Y por lo tanto ayuda a construir al personaje. Lo que él prefiera, lo que a él le llame la atención, lo que a él o a ella lo cautive, eso es importante. Claro, si yo tengo un personaje femenino, seguramente tendrá ciertas tendencias. Si yo tengo un personaje masculino, seguramente tendrá otras. Incluso si yo construyo un personaje, no sé, de otra condición de género, trans, lesbiana, en fin, pues tiene que tener unas características ese personaje. Y obviamente eso hace que sus gustos y sus preferencias pues tengan que estar acordes con esa condición de género. Por eso es tan importante considerar qué inclinaciones, qué gustos, qué apetencias va a tener nuestro personaje. Ustedes ven allí un fragmento, este es de una prosa, lo que uno llama prosa narrativa poética, de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, así se llama, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, él es Premio Nobel de Literatura, español. Y él tiene, por ejemplo, allí en un fragmento, él hace este libro, es un libro muy corto, es muy corto, es prosa narrativa poética. Ustedes se van a dar cuenta que es toda una narración que le hace a un animal que tuvo en su niñez, que era un burro, ¿ya? Y le hace todo esa gran, digamos, ese texto, que es un gran texto, porque es un texto, podría decir que es un texto donde uno realmente ve el gran vínculo que un ser humano ha tenido con un animal. O sea, yo diría que ese libro pone en evidencia el vínculo con un animal, en este caso con un burro. Y claro, si ustedes miran la descripción, él hace primero una descripción, lo que uno llama pragmatográfica, perdón, prosopográfica, porque primero parte de la forma física. Platero es pequeño, peludo, suave. Tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache, miren que todo eso es lo que uno llama una prosopografía.
Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Luego dice, lo dejó suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Ahora observe lo siguiente. Si usted nota, él describió en principio a nivel prosopográfico que Platero es suave, peludo, pequeño. O sea, le está dando como unas características. Luego dice, es blando. O sea, él lo coloca en un lugar a este animal, a este personaje, lo está situando en el lugar de esa sensación de ternura. Es un animal tierno, es un animal muy apacible. Y en esa misma medida, cuando vamos a mirar gustos, él dice, lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas. Mire lo que le gusta, oler, tocar las florecillas. Entonces miren el gusto del animal que va de la mano de esa descripción inicial. O sea que estamos dándonos cuenta de que las características del personaje a nivel físico, prosopográfico, también van de la mano de las características de sus gustos. Eso es más o menos como yo decir que si usted escribe un personaje fuerte, valiente y le da unas características y en sus gustos, pues uno siente que lo más, no llamémoslo lógico, sino lo más consecuente es que sus gustos también tengan que ver con algo de más o menos cierta naturaleza. ¿Ya? Entonces, ejemplo, si yo tomo, voy a retomar eso como para mantener un hilo y que sea didácticamente más, digamos, articulado para ustedes. Si yo estoy hablando de Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, ejemplo, y yo les estoy hablando de un pirata y usted ve la descripción de un pirata, entonces, ¿cuál es el gusto del pirata? Entonces, ¿cuál sería el gusto? Pues toma vino, le gusta el oro, ¿ya? Tiene armas, claro, va muy de la mano. O sea, no podríamos romper eso porque si lo rompemos, romperíamos la ilusión de realidad de nuestra historia. Por eso el personaje cuando actúa tiene que mantener una condición que en medio de todo el texto se note la articulación, la unidad existente en sus características. Si no mantiene esa unidad, el personaje se torna más que confuso, poco creíble, inverosímil. O sea, ya no podemos creer en ese personaje. Es muy extraño. Es la sensación que le queda a uno cuando uno se lee la historia y dice, no, pero eso tan raro. Mira, dice esto de él y de pronto, claro, esa ambigüedad es lo que hace que las personas en un momento dado no gusten de ciertos personajes, porque los ven personajes más allá de sus características como personaje, lo que ven es poco creíble lo que hace porque al principio lo narró de un modo y después lo presentaron de otra. Y obviamente es porque no hubo unidad. Recuerden, tiene que haber unidad. Algo aristotélico. Personaje, tiempo y espacio. Y la unidad del personaje tiene que ver con que mantenga cierta lógica. ¿Listo? Cierta lógica. Y voy para esto, que tiene que ver con el comportamiento en ciertas situaciones. ¿Ya? Y este sería mi siguiente consejo. Claro, ante ciertas situaciones, el personaje se comporta de cierto modo. Hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta que el narrador juega un papel aquí fundamental. Porque el narrador nos puede dar a conocer al personaje a través de sus, por supuesto, su relato. O sea, lo que dice el narrador de lo que hace el personaje me está diciendo cómo es el personaje. ¿Sí? Y hay situaciones en donde hay elementos emocionales del personaje que afloran, que salen a flote. ¿Por qué? Porque está en estados de tensión, por ejemplo. ¿Ya? Y en esos estados de tensión sale, emerge. Y eso es importante considerarlo. Cuando pongamos a los personajes, a nuestros personajes en acciones, recuerden que las acciones van a hacer que el personaje también actúe de cierto modo.
Voy a darles un ejemplo. Aquí aparece un texto, La Piedra, es un cuento corto de Gerard Imbert. Y dice, entonces, esa otra dinamita que Pedro había guardado años y años en los sótanos del alma, también explotó. Pero miren lo que dice, esa otra dinamita. Y uno pensaría, ¿y entonces cuál era la anterior dinamita? Esa otra dinamita que Pedro había guardado años y años en los sótanos del alma también explotó. Explotó una dinamita, simbólicamente tiene que ver con lo que está pasando a nivel psicológico del personaje. El resentimiento tanto tiempo contenido al descargarse en un acto violento lo limpió de veneno. Imagínense, el resentimiento afloró, se descargó en un acto violento y lo limpió. Por un instante se creyó libre, como el agredido que vence al agresor. Pero miren lo que nos está mostrando el personaje. Es un personaje que psicológicamente nos está mostrando unos rasgos. Pero miren que más allá de usar palabras que directamente describan o diagnostiquen, como diría un psicólogo, al personaje, no es decir, ay, este es un histérico, no, este es un neurótico, no. Estamos viendo una descripción en donde vemos cómo el personaje, por unas acciones particulares, ya nos está mostrando quién es. Por Dios, cómo, o sea, la dimensión de este personaje en su mente. Por un instante se creyó libre como el agredido que vence al agresor. A su boca, antes torcida por la ira, volvió la risa. Imagínense, la boca antes torcida por la risa volvió la ira. Le voy a dar un ejemplo concreto. Eso que ustedes están viendo aquí, y ustedes ven que el narrador nos muestra eso, es más o menos como esas tomas que se hacen en ciertas películas. Voy a tomar algo del, digamos, de la comunicación, bueno, de la comunicación audiovisual, pero tendría que hablar más bien de la narración audiovisual. Y tiene que ver como cuando la cámara está mostrando al personaje que de pronto hace ciertas cosas que a uno le están mostrando su estado psicológico, cómo está. Un aspecto clave que usted lo puede observar es, por ejemplo, en la película Joker. En la película El Guasón, si ustedes tuvieron oportunidad de verla, ustedes pueden observar que la cámara le está mostrando a usted el rostro de él, ¿ya? En un primer plano. Y resulta que cuando usted le está mostrando el plano, usted está viendo cómo este sujeto pasa de un estado de ánimo a otro. Y a través de eso, usted se da cuenta de la carga psicológica del personaje. La dimensión psicológica de él, claro. Usted está viendo son sus acciones, pero es que sus acciones me están hablando de cómo piensa, siente este sujeto. ¿Ya? Y miren aquí, pero enseguida oyó como un eco la carcajada de Satán, otro caldo, y comprendió que solo había conseguido mudarse de infierno. O sea, miren la actitud psicológica de este sujeto. Entonces, un elemento importante sería el quinto gran consejo, es que cuando vayan a construir su personaje, nunca olviden que ese personaje en ciertas situaciones va a actuar de cierta manera. Y eso es importante porque le da una dimensión psicológica. Y eso ustedes lo pueden reforzar gracias a lo que el narrador va a desarrollar. Por eso el papel del narrador es clave, porque el narrador me muestra. Miren que está mostrándome al personaje a través de esas acciones. ¿Listo? Ahora, este es el otro punto y tiene que ver con que yo puedo construir un personaje gracias a otro personaje. Como cuando un personaje me habla de otro. ¿Ya? Un personaje me habla de otro personaje. Es decir, yo no tengo acceso directo a quién es el personaje gracias al personaje mismo, sino a que otro personaje me está contando sobre él. Es más o menos como yo decirle, como cuando a usted le cuentan que alguien es de cierto modo. Claro, usted no tiene acceso a esa persona, usted tiene acceso al personaje que alguien le construye en su narración. Entonces, el narrador en este caso, ¿qué hace? Hace que un personaje hable de otro personaje. Esa es otra estrategia, otra, digamos, otra manera. Aquí ustedes están viendo un fragmento del perfume de Patrick Susskind. Voy a ir un poco más rápido para poder escucharlos. Ya me falta poco y acabo. Miren que ustedes notan algo y es, aquí hay una nodriza
Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer El perfume de Patrick Süskind. ¿Sí lo han leído? He escuchado cosas del texto, es muy específico, pero no he tenido la ¿No? oportunidad. Perfecto. ¿Y Gabriela de pronto lo ha leído? No, tengo No. presente la película. Ah, bueno, se los recomiendo, es muy bueno. Miren, aquí hay una escena donde, palabras más, palabras menos, el personaje principal que se llama Jean-Baptiste Gernois es un personaje que ha nacido en medio de una época. Si ustedes ven la descripción, es una gran descripción, pero es una descripción paupérrima, ¿no? Es una Francia, una París del siglo, eso es el siglo XVIII. Él nace en medio de un estiercolero de cabezas de pescado. Es decir, él nace, hagan de cuenta, como una especie de una galería, pero una galería, pues, en el estado más deplorable que ustedes puedan imaginarse, en medio de comida tirada en el piso, bueno, en fin. Entonces, claro, el escenario es grotesco, ¿ya? Pero hay una cuestión muy particular. Este niño no huele a nada, pero tiene un gran olfato. Y resulta que hay algo muy particular y es, como dice el narrador, todos expedimos un olor, pero él no huele a nada. Y el hecho de que no huela a nada, así no huela mal, hace que la gente lo rechace. Entonces, ¿qué pasa? Una de las nodrizas, porque él lo pasaban de nodriza en nodriza, ya que la mamá, como lo tuvo en medio pues ella estaba en una plaza de mercado y le salió, mejor dicho, rompió fuente y se le salió. Y ella cogió con un cuchillo y cortó el cordón umbilical y todo el mundo vio ese acto tan deplorable y eso la llevaron y la condenaron y ella va a morir. Resulta que ese niño lo pasan de nodriza en nodriza, hagan de cuenta como el Instituto de Bienestar Familiar aquí, lo van pasando de un lado para otro a ver quién lo cuida. Pero todas las nodrizas, cuando le empiezan a dar pecho, inmediatamente después de ciertos momentos ya dejan de dárselo y no quieren volver a saber de él. ¿Por qué? Por esto que dice aquí. Y dice, es él el que no huele a nada. Mis hijos huelen como deben oler los seres humanos. No huelen igual por todas partes, aunque todas huelan bien. Los pies, por ejemplo, huelen a mantequilla fresca, el cuerpo huele como una galleta mojada en leche. En la coronilla es donde huelen mejor, se parece al olor del caramelo. La nodriza está describiendo cómo huelen los sujetos, pero también la falta de olor de este sujeto. Y miren que nosotros nos estamos dando cuenta de la falta de olor de él es gracias a la descripción que ella hace. Entonces, la mirada de ella es la que me permite conocer quién es él. Y claro, la falta de olor de él es clave, porque eso es lo que va a hacer que él quiera matar mujeres para sacarles el olor. Ese es uno. Y dos, eso es lo que también hace que él sea distinto a cualquier ser humano. Porque si él no tiene olor, él está ubicado en un lugar diferente, en un lugar donde es alguien que carece de algo que lo hace ser humano. Y al carecer de ese algo, lo ansía tener. Por eso es que uno ve que Jean Bastille mata mujeres para sacarles el olor y tener el olor que tanto ha deseado. ¿Listo? Pues como para que ustedes lo vean. Bueno, ahí les acabo de mostrar, recapitulando, los procedimientos, que serían, uno, apariencia del personaje. Piénsense bien cómo va a ser su personaje, qué características va a tener, físicas, vestimentarias. Dos, influencia del escenario y del ambiente. No piense un personaje sin el lugar. ¿Dónde está el personaje? Y de acuerdo con ese lugar, él se comporta de una manera, se viste de cierta manera, hace ciertas cosas. Tres, ¿cómo habla? ¿Cómo habla el personaje? De acuerdo a cómo habla el personaje, eso nos habla también del personaje. Es decir, su modo de hablar también lo muestra, nos ayuda a construir. Cuatro, ¿cómo se comporta en ciertas situaciones? Por ejemplo, como cuando ustedes ven en la calle a alguien que dice, uy, este tan grosero, como le habla a la mamá. Comportarse con la mamá de forma grosera, o más bien, comportarse con la mamá de una manera violenta lo convierte en un sujeto grosero. Miren que el comportarse de cierta manera en ciertos espacios
hace que yo inmediatamente le asuma cierto tipo de identidad a ese sujeto, en este caso a ese personaje. Quinto, ¿cómo es visto por otro personaje? ¿Ya? ¿Cómo lo ven otros personajes a ese personaje? Y sexto, las preferencias, los gustos, las inclinaciones. Recuerden que los personajes se basan en personas. Las personas tenemos gustos, los seres humanos tenemos gustos. Gabriela tendrá unos gustos, Juan Sebastián tendrá otros, ¿sí? Y esos gustos los hacen ser a ustedes quienes son. Pues resulta que nuestros personajes también tienen que tener gustos, ¿ya? De igual manera, de ustedes hablan sus compañeros, como ustedes pueden hablar de ellos, en el sentido de cómo lo presentamos. Es como si yo le dijera, Gabriela, presenta a Juan Sebastián y ya lo describe. La descripción que haga de él es cómo alguien ve a alguien. Y eso es importante en la construcción de un personaje. La manera como hablamos, el escenario, el espacio, nuestros comportamientos en situaciones difíciles, críticas, complejas y por supuesto nuestra apariencia. Allí están. Allí están digamos, los procedimientos claves que yo quisiera compartir en esta hora y media o que ya compartí con ustedes en hora y media, como para que los tengan en cuenta. Y por supuesto, muy importante, miren, la idea es, a propósito de algo que señalaba Gabriela, Gabriela tiene, por ejemplo, en mente, bueno, construir de pronto algún tipo de historia. De igual manera pueda que ocurra con Juan Sebastián. Lo importante, recuerden, es que ante cualquier necesidad ustedes cuentan con el apoyo necesario. Si en algo yo les puedo colaborar, yo con todo gusto lo voy a hacer. Lo importante de todo ello, ¿saben qué es? Es que se piense en su personaje. Y tomando en cuenta algo que decía Gabriela, no podemos pensar una narración sin personajes, como no podemos pensar una narración sin narrador. Y para que haya un narrador, hay una historia. Y si hay una historia, hay acciones. Y si hay acciones, hay personaje. Y si hay un personaje, hay un tiempo. Y por supuesto, tiene que haber un espacio. Así de sencillo. ¿Listo? Bueno, ya en los minutos que me restan, ¿cómo lo vieron? Muy aburridor, estuvo muy cansón, tranquilos. Realmente, profe, a mí me parece muy interesante. ¿Sí? Sí, yo llevo, como te decía al inicio de la clase, llevo tiempo tratando de crear personajes. Ya. Por ejemplo, yo tengo un personaje que creé hace mucho tiempo que se llama Salem. ¿Sí? Y ese personaje yo traté de construirlo para que fuera alguien que el espectador no le agradara, como alguien súper Sí. desagradable para todos, pero que al mismo tiempo tuviera un encanto. Sí. Y justamente pasé por lo mismo que tú estabas explicando en la clase, paso a paso Sí. prácticamente. Ya. Ah, bueno, perfecto. Entonces me pareció interesante todo lo que vimos hoy. Ah, bueno, menos mal, menos mal. Bueno, y hay otras cositas que de pronto, si en un momento dado tenemos oportunidad, te las comparto y que te pueden servir para que tú puedas edificar tu personaje. Y Gabriela, cuéntame. Mucho. Tengo una pregunta. Hazte más cerquita, que te me vas Ya, como para la cosa. listo. Tengo Dime, una pregunta. dime. Para, para construir ese personaje, ¿es necesario usar todas estas herramientas que usted nos dio o podemos solamente usar algunas? Perfecto, una muy buena pregunta. No, mira, no es que debas usarlas todas. Estas son más bien estrategias que ayudan a que tus personajes sean, voy a usar una palabra de Humberto Eco, más creíbles, más creíbles. ¿No las tienes que usar todas? No, pero de alguna manera pasas por unas más que por otras. Pero eso sí, Sí, lo haces más creíble, por supuesto, si las tienes en cuenta. Ahora bien, hay que partir de un hecho y es que, claro, depende de lo que yo esté construyendo. Ejemplo, si yo estoy haciendo un cuento muy corto, pues seguramente algunas no las usaré. Ejemplo, no tengo mucho tiempo de que un personaje visto por otro, ¿no? Porque realmente en mi historia no hay una relación directa entre ellos y por lo tanto uno no hablará del otro. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Y de pronto yo usaré más lo que tiene que ver con la apariencia del personaje. Entonces, a propósito de tu pregunta, estas estrategias te ayudan a edificar, pero
Lo importante es que dependiendo de la narración, asimismo, unas juegan un papel más activo que otras, así de sencillo. Unas funcionan o se emplean más que otras, pero no es una condición o una regla o una norma que todas tengan que estar. No, no es una regla, para nada, para nada. Por ejemplo, en el flautista de Hamelin, pues a propósito, porque coloqué el fragmento, claro, ahí no hay un personaje visto por otros, no, porque ninguno conoce al flautista. Por lo tanto, ¿cómo van a hablar de él si no lo conocen? Perfecto, ya, no está. Pero sí está de pronto más lo que tiene que ver con la apariencia del personaje y con sus gustos y preferencias, por ejemplo, podría ser, no sé, ¿ya? ¿Sí me hago comprender, Gabriela? Sí, señor. Claro. Eso. Entonces, no es necesario, Gabriela, no es necesario, así de sencillo. Pero tenlas en cuenta. ¿Por qué? Porque depende de tu historia. Dependiendo de tu historia, pues tú juegas con una, con otra, en fin, dependiendo. ¿Listo? Estaba preocupada porque en el relato que construí hace poco, que realicé, no dije ninguna apariencia física. Ah, Yo, no. ¡ah! No, no te preocupes, Gabriela, no, no, no. Mira, hay personajes que realmente ni siquiera uno les ve la apariencia física, no se las ve, no se las ve, para nada. Es decir, uno no sabe si es alto, bajo, no. Uno sabe que es un ser que ha sido construido y lo asume como hombre, mujer o lo que sea, pero uno no le ve la forma física. Ahora, no se la ve porque seguramente el narrador y por supuesto el autor dijo, bueno, no le voy a dar ese énfasis y le doy más énfasis a, así de sencillo. Uno juega dependiendo de la intención. Recuerda algo, esto como estrategia le sirve a uno para orientar hacia dónde quiere ir. Si yo lo describo, por ejemplo, si a Jean-Baptiste Grenoir, yo lo, digamos, en la historia, el perfume, es descrito de esa manera, es porque claramente eso va a incidir en la historia. Entonces, Jean-Baptiste Grenoir tiene unas características físicas que van a ser claves en la historia. Pero hay otros donde no va a ser clave. De pronto, cuando tuviste lo del flautista de Hamelin, bueno, él es flaco, de pronto para mostrar un poco la pobreza, porque recordemos que los cuentos, sobre todo los cuentos folclóricos, tenían una visión crítica también, ¿no? Entonces, estaban mostrando de que la gente no comía, o por ejemplo, el flautista de Hamelin, ustedes lo ven en medio de ratas y uno dice, pero espérate, ese pueblo está lleno de ratas, o sea que es alguien que se le ocurrió hacer un pueblo lleno de ratas, no, es para mostrar la condición social de aquel entonces. La gente vivía en medio de ratas por las condiciones de salubridad. Y debido a esas condiciones la gente era muy pobre. Por lo tanto, cuando usted ve el cuento, usted se está dando cuenta en realidad, valga la redundancia, es que el cuento de fondo tiene una crítica. Es que la gente es muy Claro, pobre el y no tiene trasfondo. para comer. ¿Perdón? Sí, claro, el trasfondo. No decirlo con las palabras exactas, sino dar ciertas Exactamente. Yo características. estoy tratando de reflejar una época y al reflejar una época estoy criticando la época misma. Entonces, eso es de fondo. Entonces, claro, ahí es donde uno empieza a darse cuenta dónde está, llamémoslo como la originalidad, pero más que eso, diría yo, la inteligencia del que produce la historia. Por eso se la tiene que pensar con sumo cuidado. ¿Listo? Bueno, chicos, de verdad fue un verdadero placer haber estado con ustedes el día de hoy. Les agradezco enormemente su participación y, por supuesto, su presencia. O sea, de verdad lo agradezco muchísimo. Esta presentación que tengo aquí, pues, si ustedes quieren, yo se las comparto. Si eso les sirve para algo, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Yo con todo gusto lo puedo hacer. Y más importante, si ustedes necesitan algo, si ustedes quieren que en un momento dado les apoye, les colabore o no sé, pueda servirles en su proceso formativo, creativo, con todo gusto yo lo voy a hacer. Créanme que para mí sería un verdadero placer poderles apoyar en lo que requieran.